puesto a esta charla, a este compartir que os voy a hacer hoy, le he puesto un título que ya sabéis que yo los títulos son muy curraos. El último fue Amor en zapatillas, ya ves tú lo currao que estaba. Se llama Vivir en la espera, Vivir en la espera. Y bueno, pretende ser un poco unión un poco de lo que me ha ido diciendo Dios a lo largo de estas últimas semanas, que he estado preparando la charla que hice en Burgos y lo que me ha ido diciendo el Señor estos últimos días, ahora también de cara al Adviento, y pretende ser una charla un poco también de introducción al Adviento. Y bueno, contaros que cuando fui a Burgos, pues estuve también dándole mucho al coco de cómo llamar a la charla, ¿no? Sabéis que hemos hecho una barbacoa en Burgos, una barbacoa de hombres, ¿no? Y yo estuve pensando, ¿qué título puedo poner yo para una charla en una barbacoa de hombres, ¿no? Y puse el título de El último hombre en la tierra, ¿eh? Una charla muy apocalíptica. Ya sabéis que a mí las charlas, si no tienen algo apocalíptico o algo así, no son charlas, ¿eh? Si no hay la posibilidad de que te mueras, no es charla. Y bueno, un poco los tiros de la charla de Burgos iban un poco por ahí, ¿no? Quería hacer un poco pensar a la gente qué pasaría si llegase un apocalipsis, ¿no? A esto que parece una cosa muy inverosímil o difícil, ¿no? Alguno pensará, bueno, esto de que... Pero bueno, hay una guerra en Ucrania que está Rusia en la guerra y es un conflicto que se puede extender, es una posibilidad, ¿no? que pasase una cosa así. Tuve mis dudas de si, en vez de hacer una charla al uso, llevarles como un manual de supervivencia, ¿no? Y ponernos todos allí los hombres en plan, venga, ¿qué conseguiríamos? No sé qué, alimentos, ¿cómo? No sé qué. Pero bueno, se me pasó la idea pronto, ¿no? Y dije, bueno, no voy a hablar de otras cosas, ¿no? Y bueno, sí que quería hacerles pensar un poco en todo esto, ¿no? De la posibilidad de que llegase nuestra vida a una situación límite, ¿no? Como es un apocalipsis o una guerra. Me acordaba también, les hablaba sobre la película que os acordáis todos, esta que es nueva de Netflix, de No mires arriba, ¿no? En la que dos astrónomos descubren que eso es de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, ¿no? Que un meteorito se acerca a la Tierra e intentan decírselo a las autoridades, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando se lo intentan decir a las autoridades? Bueno, pues al principio que no les hacen ni caso. Y cuando ya les hacen un poco de caso, pues resulta que la gente reacciona de diferentes maneras, y eso lo vas viendo en la película, ¿no? Que hay gente que entra en pánico, gente que se entrega a la violencia, al desenfreno, gente que se quedan paralizados, y llama la atención un grupo de personas que no quieren mirar arriba, ¿no? Dicen, no viene ningún meteorito, no quiero mirar al cielo, ¿no? Eso lo niegan, ¿no? A pesar de que se ve que viene un meteorito, viene la luz del meteorito que viene hacia la Tierra, y no quieren verlo, no quieren mirar hacia arriba, por ahí, de ahí viene el título, ¿no? Y a mí me hacía todo eso pensar qué tipo de hombres somos nosotros, ¿no? Yo les decía allí, ¿y nosotros qué tipo de hombres somos, ¿no? En este caso diría, ¿qué tipo de hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo sería nuestra reacción ante una situación así, tan límite, tan dura en nuestra vida, ¿no? Coincidió que en esos días, el domingo 6 de noviembre, no sé si recordáis, una de las primeras lecturas, la primera lectura que se leyó ese domingo era en la segunda carta a los Macabeos, aquella lectura tan conocida de la madre y los 7 hijos, ¿no? Que por no comer carne de cerdo, pues el rey pues les va matando de uno en uno delante del resto, les va cortando por trocitos y les va echando incluso en una sartén. Y ellos siguen diciendo allí, uno por uno van muriendo los hermanos y al final muere la madre y todos van diciendo, pues no, pues, esto lo hacemos porque amamos a nuestro Dios y no sé qué. Y yo decía, madre mía, esto tiene que ser eso tan famoso que habla Fe y Vida del carácter o algo de eso, ¿eh? Porque es que hay que tener carácter cristiano, hay que ser una persona de una pieza, creer en lo que tal, para, llegado en un punto así, coger y reaccionar de esa manera, ¿no? Y yo le di muchas vueltas, ¿no? Pensando en todo esto del apocalipsis, tal, le di muchas vueltas. A mí también me llamaba mucho la atención una película, que esto ya os lo he comentado otra vez, la película esa de 10.000 AC, ¿no? Antes de Cristo, que es una tribu de gente, una especie de prehistórica,
y hay un protagonista, un chico, que le pregunta al jefe de la tribu por su padre. Su padre había sido el jefe de la tribu y se había marchado hacía muchos años en busca de alimento, pero la tribu pensaba que les había abandonado simplemente, pero el jefe de la tribu sabía que su padre se había ido por buenas razones, ¿no? Y le pregunta, ¿cómo era mi padre? Que yo no le conocí, cuéntame cómo era mi padre. Y dice, mira, hay hombres que hacen con una lanza, hacen un círculo alrededor de él y de sus familias, ¿no? Dice, hay otros hombres que hacen un gran círculo y pueden entrar otros muchos, ¿no? Dice, y otros hombres construyen una gran tienda, una tienda muy grande, y ahí puede entrar muchísima gente. Dice, tu padre era de ese tipo de hombres, ¿no? Pues yo siempre he pensado en qué tipo de persona sería yo ante una circunstancia, ante una eventualidad, ¿no? Es una cosa que me comía la cabeza y que yo quería transmitir allí, ¿no? En Burgos. Mira, yo tengo un cuñado al que quiero mucho, muchos le conocéis, se llama Alfredo, debe andar por ahí. Te quiero, Alfredo. Eres mi cuñado favorito, que no se enteren los demás. Y siempre él, cuando su hijo Teo resulta que se frustra o se enfada por algo y empieza una pataleta y tal, él siempre se queda así muy tieso y le dice, a ver, Teo, ¿qué somos, hombres o gominolas? Y a mí siempre me hace mucha gracia, ¿no? Y siempre me he quedado con ello. Me ha gustado mucho, ¿no? Cómo él le intenta transmitir eso, ¿no? En el mundo actual somos gominolas. Yo estoy convencido de que hoy día es muy difícil ser hombre, ¿no? Es fácil esto de ser gominola, pues porque el mundo está viviendo una situación de derrumbe, yo creo, ¿no? A nivel moral, a muchos niveles, ¿no? Eso que os hablaba yo un día de que cómo está el sentimiento por delante del sentido en la vida, ¿no? O sea, la gente se agarra al sentir, a las emociones, ¿no? Eso está en el top, ¿no? Y en cambio, lo que es el sentido de la vida, pues la gente lo ha apartado, ¿no? Y hay una pérdida de capacidad de frustración, una pérdida de capacidad de aburrimiento, una pérdida. Entonces los jóvenes, sobre todo, se ve más en los jóvenes, pues se derrumban con mucha facilidad, ¿no? O sea, todo les viene grande y todo les tumba, ¿no? Hay un autor americano de novela que tenía una frase que he copiado aquí, que me gusta mucho, que dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Yo creo que estamos en esa fase de los tiempos fáciles crean hombres débiles, ¿no? Estamos en ese círculo, pues estamos todavía en esta fase de tiempos fáciles crean hombres débiles. Estaba yo con todas estas cosas en la cabeza, con todo esto de la charla de Burgos, meditando sobre todas estas cosas, y llegó a mis manos una charla que también una hermana aquí de comunidad me pasó, de una charla de Itiel Arroyo, ¿no? Que hablaba de estas cosas también, ¿no? Y había una controversia porque había una gente que le parecía que la charla estaba muy bien y otra gente que le parecía que la charla pues que era, vamos, que era escandalosa, que era para meter miedo a la gente y tal. Bueno, ya sabéis cómo es Itiel, que es muy extrovertido así hablando y muy bueno, muy, como se dice, afectado, ¿no? Habla muy afectadamente y tal. Y es verdad que hablaba de una cosa, pues que os voy a leer un poco la lectura porque me parece muy interesante para este tiempo de Adviento leerla. Es una lectura que se ha leído hace poco y de la que siempre comentamos. Es la de Mateo 25, ¿eh? Por eso el reino de los cielos será semejante a 10 jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llenaron de aceite sus frascos. Como el esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: «¿Podrían darnos un poco de aceite? Porque nuestras lámparas se apagan». Pero éstas les respondieron: «No va a alcanzar para todas, es mejor que vayan a comprarlo al mercado». Mientras tanto llegó el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Les aseguro que no las conozco. Estén prevenidos porque no saben el día ni la hora». Bueno, esta lectura que se lee también en este tiempo de Adviento, a mí me parecía que Itiel hacía una muy buena exégesis de ella. Es verdad que él le daba ese toque apocalíptico de la venida del fin de los tiempos y decía: en los próximos 10 años
va a haber una gran oscuridad en la tierra, ¿no? Se está viendo que va a haber una situación de oscuridad y posiblemente veamos igual el advenimiento del Señor. Bueno, claro, eso a la gente le asusta. Dice, el fin del tiempo, del mundo, el advenimiento, tal. Pero bueno, la verdad es que él lo hablaba muy bien del novio, que es Jesús, que regresa, que viene en su segunda venida. Hablaba de las vírgenes, que es la iglesia. Y en la iglesia había vírgenes necias, o sea, había unas vírgenes necias y otras sabias, ¿no? Unas prudentes y unas insensatas. Unas que se ponen delante del Señor y posiblemente ese aceite, él dice que es la presencia del Señor a través de la oración, pues es ese aceite, ¿no? La intimidad con Cristo, ¿no? Que se proveen de Él y que están preparadas para la venida del Señor, mientras que otras no. A mí me gustó, la verdad. Siento decir a los que les escandalizaba que a mí me pareció una buena charla. Otra cosa es que la da quien la da y bueno, pueda parecer un poco así, ¿no? Y con todas estas cosas, con lo de Burgos y con esta lectura, me propuse daros unas pequeñas meditaciones sobre el Adviento, que me parecían importantes y que yo sacaba en conclusión, ¿no? Unas pequeñas ideas, que hay otras muchas que se pueden dar, pero a mí me han salido estas. La primera, nos gusta quitar lo que nos sobra, lo que no nos gusta quitarlo, siempre. Yo hace muchos años tenía una Biblia que me regalaron al poco de conocer al Señor, de convertirme, y esa Biblia la tenía perfectamente señalizada todo con cosas de oro, de plata, así en las hojas, había puesto todo así como cosas de colores por arriba, por lo de colores así de dorados por el lateral, todo para señalizar las lecturas que más me gustaban, las más chulas, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenía todo señalizado con rotulador, guay, estaba guay. Pero me acuerdo que estaba en un retiro en Tarazona que hicimos, uno de aquellos que hicimos en Tarazona, y de alguna manera el Señor me dijo, solo coges de mí lo bueno, pero lo duro no lo coges, ¿no? Y entonces decidí deshacerme de aquella Biblia, la dejé allí para que la encontrase. La dejé allí, dije, alguien vendrá y algún bien le hará, ¿no? Igual el que la encuentre. Porque decidí que no quería quedarme solo con las partes buenas de la Biblia, sino que la quería entera, ¿no? Y es que esto pasa así ahora mismo con el Adviento, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que el Adviento es un tiempo de espera, eso significa, y es un tiempo en el que estamos celebrando la primera venida de Cristo, pero también estamos esperando su segundo advenimiento, la segunda vez que venga. Y a veces eso también lo quitamos, lo apartamos, ¿no? Esa posibilidad, ese encuentro con Cristo al final de los tiempos nos escandaliza un poco, ¿no? Pero Él habla de esto, en multitud de lecturas que se leen en este tiempo exactamente igual que la de preparad el camino al Señor, a llenar sus sendas y tal y cual, pues todas esas lecturas se leen y están muy bonitas y están muy bien. Hay una en Mateo 24 que os quiero leer también, que se lee en este tiempo y que también hay que tener en cuenta. Cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Bueno, aquí se ve claramente y puede ser que no se esté hablando precisamente del final de los tiempos, porque una es dejada y otra es llevada. Puede ser el día que te toca a ti, encontrarte con el Señor. Puede ser precisamente, perfectamente eso. Entonces yo la primera idea de esto de desechar lo que no nos gusta de la palabra de Dios, quería decir que me parece que infantilizamos un poco hasta los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, el Adviento lo infantilizamos un poco. Es como si el tiempo este de venida nos quedásemos con la V minúscula, no con la V mayúscula, ¿no? La V minúscula es como el Belén, el niño Jesús que nace en el portal, que nace en nuestro corazón, que nos transforma, que, no sé qué, que está muy bien, que también es la venida de Jesucristo. Yo no lo estoy desechando, pero digo que eso es una parte, porque la V mayúscula es cuando Cristo viene a enseñarme lo que es dar la vida por los demás, cuando viene a decirme lo que es morir en la cruz. Cristo viene a que entregue todo lo que soy, ¿no? O sea, eso es como la V mayúscula de la venida, ¿no? Y esa parece como que nos cuesta un poco escucharla, ¿no? Nos cuesta y la desechamos, ¿no? Un poco. La segunda idea de esta de desechar lo que no nos gusta, la segunda idea es precisamente el vivir en la espera,
que me parece lo fundamental. Por eso la he titulado yo así la charla, vivir en la espera. Cuando va a venir alguien a vuestra casa, y no me digáis que no, pensarlo bien, cuando va a venir un invitado que estáis esperando hace tiempo, alguien que os hace mucha ilusión, un amigo de toda la vida que vive en otra parte de España, lo que sea, estáis en tensión, es una cosa chula. Por la mañana os levantáis, ya estáis nerviosos, tenéis que poneros a hacer la comida, los mejores manjares ahí, os ponéis a picar patata, a picar cebolla, no sé qué, porque queréis hacer no sé qué al horno. Luego os ponéis a limpiar toda la casa, os arregláis, ponéis una mesa preciosa, todo al detalle, y tenéis ahí el corazón como en ascuas, ¿no? Queréis que todo esté genial, que esa persona que venga sea agasajada y que se sienta querida y arropada por vosotros, ¿no? Y que haya unas conversaciones y que allí haya algo chulo, ¿no? Y eso es un tiempo de verdadera espera, ¿no? O sea, esa espera es el momento en el que parece como que lo damos todo, ¿no? El momento guay, ¿no? El momento en el que nos ponemos, o sea, porque normalmente un sábado por la mañana no estaríamos esperando a alguien, estaríamos en pijama y tirado, con el cerebro a bajas revoluciones, intentando hacer lo menos posible, ¿no? Muchas veces. Pues no, cuando viene alguien estamos en esa espera y eso nos genera una tensión. Como un examen, pero en bien, ¿no? O sea, ya sabéis que cuando vais a tener un examen estáis en verdadera tensión, pero esto sería lo del examen, pero en bien, ¿no? Y a mí me pasa también cuando voy a preparar una charla. Cuando voy a preparar una charla me pongo a rezar, quito cosas que me puedan estar distrayendo, que me puedan quitar tiempo, leo más cosas de Dios, escucho más charlas y de repente me pongo como en sintonía y estoy como en espera, ¿no? En la espera de la charla y estoy como en ese sentimiento de estar con el Señor, ¿no? Pues yo creo que es que tenemos que vivir ahí. O sea, me parece que es la forma en la que el Señor nos llama a vivir. No a vivir en el Adviento, sino a vivir todos los días de nuestra vida, ¿no? Nos llama, porque lo que nos pasa muchas veces es después de la charla, de repente te pega el bajón, ¿no? Y dices, parece que se te olvida un poco y te desinflas, ¿no? Hay que vivir esperando, ¿no? Esa es la segunda idea. La tercera idea es una evidente que se deduce de estas lecturas que os digo yo y que a alguno le pueden llamar la atención de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? No sabemos cuándo. No sabemos cuándo nos vamos a encontrar con el Señor. No sabemos cuándo va a ser nuestra venida de Cristo. No lo sabemos. Nos da igual que sea con un apocalipsis final de la tierra y que venga Jesucristo en las nubes, que nos da igual que nos toque a nosotros. Yo me acuerdo de un principio de diciembre en el que estaba yo allí al final sentado, estaba Melli poniendo las letras iba a poner las letras de la asamblea y estuve hablando con ella, que se encontraba mal del estómago, que estaba revuelta, que no sé qué, no sé cuánto. Avanzado el mes ya había fallecido. Es que no sabes cuándo. Yo tengo un compañero un compañero de trabajo que a principio de año estaba haciendo conmigo planes, que quería esto, que estaba en no sé qué comité, qué tal, no sé qué. Pues le han diagnosticado una enfermedad súper grave y se ha cogido la baja y yo no sé si volverá alguna vez a trabajar. Y está ahí luchando contra la enfermedad. Al final no sabes cuándo es tu momento, ¿no? Y este compañero mío es una persona muy creyente, muy creyente y se ha sentido arrasado. No tenía reservas para que le pasase una cosa así. Se ha aislado de todo, no quiere hablar con nadie. Ha costado mucho empezar a hablar un poco. Y él es una persona de fe, ojo, pero de fe, y le ha arrasado. Por eso yo pienso que a ver qué tenemos en la aceitera, a ver si realmente tenemos aceite cuando llegue el momento, o qué tenemos. La cuarta idea es que hay que vivir en oración, evidentemente, porque para rellenar la aceitera hay que vivir en oración. Hay que tener intimidad con Cristo, pero intimidad con Cristo, como decía Itiel, pero una intimidad que viene de estar enamorado de Cristo. Es que no puede venir de otra manera. Yo ahora mismo le pido a Dios enamorarme, porque me doy cuenta que todo lo demás es decir oraciones al aire. Todo lo demás es decir oraciones al aire. Si a Cristo no le hablo como que estoy enamorado de Él, si no le pido enamorarme más de Él, si no le pido tener esa intimidad desde ahí, me parece que está vacío de contenido lo que Dios quiere. Me parece que no voy a poder tener esas reservas que me van a servir para todo momento, ¿no? Y ese vivir enamorado del Señor, de repente, me lleva a vivir en la luz.
Yo me voy dando cuenta que a medida que yo me voy enamorando más de Cristo, mi vida se va iluminando. Aspectos de mi vida que estaban en oscuridad se van como iluminando. Es como ahora en el tiempo de Adviento esto que vamos encendiendo las velas, ¿no? Cada vez hay más luz. ¿Os habéis fijado? ¿No? Pues encendemos ahora una vela, luego encendemos otra y de repente todo se va iluminando. Pues esto es lo mismo. Cada vez que yo tengo esa intimidad con Cristo, mi vida se va iluminando. Es como cuando hablamos en la comunidad del autoconocimiento, ¿no? De repente mis áreas oscuras van adquiriendo luz, voy viéndolas más claras, puedo tener yo un control emocional. Todo esto suena, ¿no?, de la inteligencia emocional, tan importante, ¿no? Cuando entramos en contacto con el Señor, cuando crecemos en Cristo, cuando investigamos, cuando dejamos que Él nos ilumine, que se vayan encendiendo todas esas velas, nuestra vida queda iluminada y de repente podemos decirle que sí, podemos estar de pie ante Él, ¿no? Que es lo que ahora os voy a leer, que es otra lectura, ya la última que os voy a leer. Hoy es un día muy de lecturas. Y os voy a leer una que también me ha tocado mucho estos días, que es la de Lucas 21:34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Que no se embote vuestro corazón. Yo pensaba que esto de embotar, aparte de meter cosas en botes, era debilitar los sentidos, pero me he dado cuenta, mirándolo en el diccionario, que embotar también significa quitar la agudeza o la punta o el filo a un arma. Eso es embotar también. Y yo me doy cuenta que en la medida que yo me alejo del Señor, pierdo el filo totalmente. O sea, no corto, no sirvo. No sirvo para lo que estoy hecho. La palabra de Dios en mí no es eficaz. O sea, yo no puedo ir a evangelizar a nadie, no puedo hacer nada. Si dejo que mi filo se embote, si me dejo perder ese filo, y ese filo solo le consigo eso, estando en presencia del Señor, estando en su luz, constantemente poniendo cada vez más aspectos de mi vida a sus pies, delante de Él. Bueno, pues este es otro aspecto que os quería compartir. Y el último, que es fundamental y en el que mucha gente aquí está dando la vida, es el tema de la misión. La misión nos ayuda a estar despiertos, a no dormirnos. La misión es fundamental. El ir a Burgos, el hacer un impacto, el ir al INC, los que han ido, en la escuela de discipulado, en las células, en los ministerios, eso nos ayuda a no embotarnos, eso nos ayuda a estar delante del Señor de pie, como dice la lectura. Nos ayuda a estar llenándonos de aceite, nos ayuda a estar preparados, nos ayuda a estar en vela, nos ayuda a estar en espera. O sea, tenemos que estar en misión constantemente. Como cuando hablaba yo ahora mismo de la espera, de estar preparando una charla, de estar esperando para hacerlo, estar esperando para darnos, estar esperando para lo que tenga que venir, ¿no? Como los soldados que son llamados a filas y tienen que estar permanentemente preparados para luchar, ¿no? O sea, es importante que estemos en misión. Yo lo veo fundamental. Y bueno, os vuelvo a lanzar la primera pregunta de lo primero que empezó con Burgos, ¿no? ¿Qué haremos cuando se acerque ese momento, ¿no? ¿Qué haremos cuando el cometa venga, ¿no? ¿Cuál será nuestra respuesta? A ver, cuando el Titanic se nos esté hundiendo y, como decía Carlos, ¿no?, que esté la orquesta todavía tocando esté tocando la orquesta en la cubierta y el Titanic se está hundiendo, ¿no? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Haremos como aquellos hombres que de esos 1000 que se salvaron de los 4000 del Titanic, eso de mujeres y niños primero? En esos 1000 que se salvaron creo que había más mayoría de hombres que de mujeres y niños. O sea, porque soltaron dinero a los marineros, ¿no?, para irse en barca. ¿Qué haremos, ¿no? O sea, ¿cómo reaccionaremos cuando nos toque, ¿no? Nuestra vida será reclamada, ¿no? Nuestra vida va a ser reclamada, estaremos esperando con aceite, estaremos con la lámpara encendida, ¿no? ¿Qué haremos? Yo la única respuesta que encuentro y a la que os animo es a vivir en la espera, ¿eh? Vivir con esa espera, vivir con esa tensión que es tan importante, que es una tensión que agrada a Dios y que nos pone en donde tenemos que estar, ¿eh?